Aprende el idioma de tu perro. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre la comunicación con nuestros perros, es decir, cómo interpretar y entender a los consentidos de la casa. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Cómo se comunican los perros? Los perros se comunican diferente a los humanos. Nosotros nos comunicamos principalmente con el habla, aunque hay mucho lenguaje no verbal que ni siquiera somos conscientes de la información que nos aporta. Los perros se comunican diferente. Su lenguaje es principalmente no verbal y químico. Podríamos decir, resumiendo mucho, que se comunican a través del cuerpo y el olor. Tipos de comunicación en perros. Químicamente, olfato y gusto. Táctil, tacto, acústico, oído, óptico, vista. Comunicación química de los perros. El olfato de tu perro. Como ya debes saber, el sentido del olfato es el principal para tu perro. Ellos ven el mundo con el olfato. Del olor sacan muchísima información. Por eso es tan importante dejar que lo desarrollen, estimulen y potencien. Cualquier paseo es bueno para ello. Comunicación auditiva de los perros. El tipo de comunicación tiene como objetivo interaccionar socialmente con otros seres vivos, perros, personas, gatos. Cuando digo comunicación auditiva, me refiero a todo lo que es vocalización. Como veremos, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra el perro. Algunos autores dicen que los perros han desarrollado más la comunicación auditiva para comunicarse con nosotros. Tipos de habla en los perros. Ladrido. Sonido de alta frecuencia, alaridos, lloros y chillidos, gemidos y refunfuños, gruñido y el bufido, el parloteo, el grito agudo, el resoplido, aullido, el jadeo social. La diferencia entre ellos es una combinación entre el tono, la duración y la frecuencia. Significado del tono. Los tonos más graves se emplean para amenazar y los más agudos son como súplicas. Significado de la duración. Cuanto más largo sea el sonido, más probable es que el perro haya tomado una decisión acerca de la naturaleza de la señal y de sus siguientes comportamientos. Significado de la frecuencia. Los sonidos que se repiten de forma continua y con una frecuencia alta indican un nivel de excitación y urgencia. Los sonidos espaciados, que no se repiten continuamente, indican un nivel de excitación bajo. Comunicación visual. Esta es la comunicación que más percibimos nosotros, ya que, por ejemplo, tu perro percibe tu información química, pero tú no percibes la suya. Su forma de comunicarse visualmente es por el cuerpo, la cara y la cola. El mundo de tu perro. Sé que tienes ganas de que llegue a qué significa cada señal, pues vas a tener que esperar. Esta primera parte es lo que hará que realmente entiendas a tu perro. Cómo percibe el mundo tu perro difiere bastante a cómo lo percibes tú. ¿Lo has pensado alguna vez? Por un momento, ponte en el papel de tu perro. Intenta captar los estímulos con sus sentidos. Desarrolla la empatía con tu perro. El juego sano es cuando no hay heridas y las persecuciones no son reales, sino que es un juego. El contexto importa. Una vez hemos recopilado toda la información acerca de lo que está comunicando nuestro perro, tenemos que ponerlo en contexto. Hay señales que son normales y frecuentes en unas situaciones, que si las sacamos de ese contexto, tienen una lectura diferente. Cada individuo es importante. Las señales son las mismas en cada individuo, pero cada uno las usa a veces de manera, frecuencias y situación diferente. Hay muchos factores que afectan a las señales que usan un individuo en particular. La observación y conocimiento de tu perro en particular hará que comprendas mejor lo que quiere transmitir. Una buena comunicación es muy importante para fortalecer el vínculo y mejorar una relación con tu perro. En el cuidado del día a día, seguro que vas aprendiendo a conocer a tu mascota a fondo, a interpretar sus señales y a descifrar los mensajes que te envía. En la comunicación habitual con los perros, hay algunos mensajes que cualquier persona ha tenido que aprender a interpretar sin dificultad, afirma Sergio Martínez, etólogo veterinario. Nos referimos a situaciones como la insistencia en la demanda de atención, pedir comida, la sumisión que muestran cuando hacen algo que no deben o darnos cuenta cuando algo le da miedo, según el experto en comportamiento animal.
Sin embargo, hay otro tipo de señales conocidas que no sabremos interpretar sin la información necesaria, pues se trata de lenguaje específico para la especie canina. Aquí te damos 5 claves que te pueden ayudar a traducir la expresión corporal de los perros. Cuando necesita atención y caricias, ¿sabes cuándo tu perro recibe con agrado tus muestras de cariño? ¿O cuando está ocupado con otra tarea y no son bien recibidas? Cuando viene a buscarte y te expone el lomo o la ingle, mientras mueve el rabo, podemos ver que la situación le agrada y busca la caricia. Pero a veces, vamos nosotros a acariciar a nuestro perro cuando está descansando o haciendo otra actividad. Debemos interpretar el movimiento de la cola, la posición de las orejas, si se lame el hocico, si al poco rato se levanta y se marcha o simplemente no reacciona y muestra cierta indiferencia. Enojo o defensa. En una situación así, cada perro reacciona de forma distinta. La agresividad puede mostrarse, por ejemplo, cuando la opción de huir no es factible y el animal intenta morder al individuo que supone una amenaza. No obstante, la conducta será totalmente diferente dependiendo del perro. Los habrá que se inhiban y se hagan pequeñitos, mientras otros pueden mostrar agresividad. Hambre. Algunas formas habituales de reclamar la atención cuando tienen hambre son ladrar, llorar, rascarte con la pata o apoyar la cabeza en tu regazo. Se trata de una conducta que se refuerza a sí misma. El perro pide atención y recibe comida, por lo que se debe tener cuidado o acabará constantemente pidiendo comida. Es preferible hacer un reparto de la ración diaria y no esperar a que el animal nos la pida. Estrés. Algunos tipos de ladrido no son de alegría o demandando atención, y debemos aprender a identificarlo, porque pueden suponer agresividad, miedo o estrés. La observación de nuestro perro en distintas situaciones y el contexto en el que se produzcan los ladridos nos darán pistas para diferenciarlos. Miedo. Mediante comportamientos que buscan apaciguar al sujeto que las amenaza, los perros manifiestan su miedo defensivo. Algunos de estos comportamientos son agacharse, poner la cola entre las patas, echar las orejas hacia atrás, lamerse el hocico o incluso ponerse boca arriba en señal de sumisión. Esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas de nuestro contenido. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.